Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o noches, según nos estén viendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias al comité organizador de la Confederación Nacional de Químicos Clínicos por la amable invitación para ser participante de esta plática entre cuates. El tema de hoy va a ser la morfología diagnóstica aplicada al diagnóstico, esa es la expresión. Seleccioné únicamente temas de serie roja porque creo yo que es una de las áreas que uno puede adolecer más, porque a pesar de que es una sola célula, que son los glóbulos rojos, estas tienen diferentes formas que se van a asociar a diferentes tipos de diagnóstico. Y como siempre se los digo, químico que se respeta sabe morfología y sabe clínica. Un químico sin clínica no es nada. Una cosa es meter la muestra al equipo y que el equipo emita unos valores numéricos y otra muy diferente, aprender a ver la morfología. Ojo, aprender a ver la morfología y asociarlo a la sintomatología que tienen los pacientes. Entonces empecemos. Tenemos este siguiente caso. Paciente femenina de 23 años, con malestar general, palidez de tegumentos, cansancio y, muy importante, sangrados menstruales abundantes. Como sabemos, para que nosotros podamos decir que un paciente tiene anemia, es importante hacer referencia a la edad, sexo y la altura a la cual radica. Si nosotros no sabemos la edad, sexo y la altura a la cual habita, podemos cometer un error y poner un valor de referencia que no le corresponde. Pero bueno, en este caso es una paciente cuyos valores numéricos tiene sin problema eh, un cuadro muy característico. Entonces analicemos. Tiene 7.9 gramos de hemoglobina, lo cual respecto a su valor de referencia, que es 12.5 mínimo, y este valor de 12.5 está ajustado para la zona geográfica donde un servidor radica, que es Coatepec, Veracruz. 7.9, por lo tanto, está por debajo del valor normal, anemia. Lo que sigue es clasificar el tipo de anemia que tiene el paciente y tenemos tres grandes grupos: las microcíticas hipocrómicas, las normocíticas normocrómicas y las macrocíticas normocrómicas. Está fácil. O el paciente tiene glóbulos rojos pequeños, o normales, o grandes. Chiquitos, normales, grandotes, así de simple. Y para eso nos vamos a basar en el volumen corpuscular medio. Medio significa promedio. Recordando que el valor normal va de 83 a 100 fentolitros. En este caso tenemos 66. Anemia microcítica. Y para poder dar el color, nos vamos a basar en la concentración media de hemoglobina corpuscular, a la cual yo he denominado la de 4 letras. Una tiene 3, otra tiene 4. La de 4 es la que me va a dar el color de los glóbulos rojos. Y lo normal es que la gente tenga de 32 a 36 gramos por decilitro. En este caso tiene 28. Entonces estamos frente a una típica y característica anemia microcítica hipocrómica. Y el nivel Super Saiyajin es el siguiente. No he visto el frotis, pero sé qué es lo que tengo que hacer. Y apúntele. Siempre que exista microcitosis e hipocromía con o sin anemia, debo sugerir cinética de hierro. Siempre que haya microcitosis e hipocromía con o sin anemia, tengo que hacer cinética de hierro o perfil de hierro, como lo quiera ver. Esa es la enseñanza. Ahora, estos son números. Yo no podría por números aventarme un diagnóstico fino. Necesitamos tener las formas que se ven al microscopio y este es el extendido. Entonces la enseñanza es la siguiente. Si ustedes ven un patrón de células descoloridas, porque ahí estamos viendo muchos glóbulos rojos, y la mayor parte, por no decir que todos,
están descoloridos por el centro, lo que nosotros hemos llamado hipocromía. Se ven huecos, les falta hemoglobina. Esto quiere decir que visualmente, cada vez que ustedes vean este patrón morfológico, su mente tiene que procesar que el paciente tiene una deficiencia de hierro. Una deficiencia de hierro. Este caso es más severo, mira. Se ven más descoloridos. Y no me gustaría que ustedes ocuparan términos de descripción como microcitosis, 3 cruces, hipocromía, 2 cruces, anisocitosis, eso no sirve. Perdón que sean tan claridosos, esto no sirve. Usted no está para poner esas observaciones tan simples. Entiendo que a veces uno quiere basarse en las guías internacionales, pero lo que pretenden las guías internacionales es que todos reporten igual, pero mal. Por eso yo no me baso en las guías internacionales. Nosotros aquí en México tenemos una muy buena hematología, un muy buen nivel. Somos reconocidos en muchas partes del mundo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es una descripción de las formas. Miren, otro caso más grave. ¿Por qué? Porque los casos de deficiencia de hierro, como lo estamos viendo ahorita, no, no todos los casos son iguales. La enfermedad es la misma, deficiencia de hierro. Pero hay casos más graves y menos graves. Depende incluso del tiempo del padecimiento. Entonces, esto, mis queridos amigos, es un caso de deficiencia de hierro. Y para entenderlo es muy fácil. Los glóbulos rojos crecen en función de la hemoglobina que producen. Si usted entiende esto, los glóbulos rojos crecen en función de la hemoglobina que producen, está del otro lado. Porque va a entender rápidamente, oye, ¿por qué son chiquitos? Porque les falta hemoglobina. Oye, ¿por qué son grandotes? Porque se pasaron de tueste con la producción de hemoglobina. Las cosas como son, las cosas no tienen que ser complicadas. Y para que nosotros produzcamos glóbulos rojos de tamaño normal, con el color normal, se requieren 3 cosas: hierro, protoporfirina y cadenas globínicas. Hierro, protoporfirina y cadenas globínicas. Si falta el hierro, se llama deficiencia de hierro, como en este caso. Si faltase la protoporfirina, entonces estas enfermedades se van a llamar anemias sideroblásticas. Y si faltan las cadenas globínicas, entonces se nombran como talasemias. Y son varias. Tocaremos las dos más importantes en un momento. Entonces, visualmente, este patrón morfológico sugiere deficiencia de hierro, que es el tipo de anemia más común y el peor tratado. Eso es muy triste. Es el tipo de anemia más común en el mundo y la peor tratada. Y peor tratada, me refiero a que los pacientes o las pacientes, porque es más frecuente en el género femenino, por eso es importante saber sexo de los pacientes, los doctores administran hierro muy poco tiempo. Ese es el gran error, que administran hierro durante un corto tiempo. Apúntele, para que una persona se recupere de una deficiencia de hierro, debe tomar hierro mínimo 6 meses. Hay pacientes que se van al año, mínimo 6 meses. Y ojo y cuidado con el caldito de los frijoles, el juguito de betabel. No se va a recuperar la gente. No hay que timarla de esa manera. Para cuando una persona tiene deficiencia de hierro, vean las fotografías. Los glóbulos rojos se ven descoloridos. Quiere decir que una persona que tiene deficiencia de hierro todos los benditos días produce glóbulos rojos para el perro, chiquitos y descoloridos. Y cuando empieza a tomar hierro, y digo tomar porque es la mejor forma de tratamiento, los químicos no damos tratamiento, ni se metan en broncas, pero sepan cuál es la mejor vía de administración y esa es por vía oral.
empieza una segunda generación de glóbulos rojos que ya no crecen en la pobreza de hierro, ahora crecen en la abundancia de hierro. Y esta fotografía corresponde a una persona con deficiencia de hierro bajo tratamiento. Quiero que noten que se ven dos tipos de células, unas descoloridas, que son los leptocitos, que es el nombre correcto, leptocitos, y las otras se ven de un color más intenso. Ah, pues resulta que esos glóbulos rojos que se ven de color más intenso, que son normales, son los que se producen después del tratamiento que van a sustituir a los glóbulos rojos viejos y descoloridos. Entonces, el peor error que podemos cometer nosotros, junto con los doctores, es valorar la recuperación del paciente con una biomia, con una citometría hemática. Eso es lo más engañoso del mundo. No haga eso. ¿Por qué? Porque la persona puede tener 7 gramos de hemoglobina, 8 gramos de hemoglobina, y al mes de tratamiento poder alcanzar 10 o tal vez más. Entonces, como la recuperación es muy rápida en valores de hemoglobina, el doctor puede pensar, ah, perfecto, mire, se recuperó la hemoglobina muy rápido. Yo creo que con otro mes alcanzamos las cifras normales de hemoglobina. Y sí, eso va a pasar, pero el gran problema es que nunca se llenaron las reservas de hierro en el sistema. Por lo tanto, esos glóbulos rojos nuevos, bonitos, la vida media es de 120 días, van a fallecer. Y en el momento que no haya hierro, porque ya no hay tratamiento, se va a volver a gestar otra vez esto. ¿Por qué? Porque la nueva generación de glóbulos rojos van a volver a salir y crecer en la pobreza de hierro. Entonces al paciente lo tienen hemoglobina para arriba, hemoglobina para abajo, hemoglobina para arriba, hemoglobina para abajo. Y es lo que desconcierta a los doctores y a los pacientes también. Y simplemente es porque el tratamiento está mal encausado. Entonces, mi formación como químico que se respeta es decirle al doctor, ¿sabe qué, mi doc? Su paciente tiene estas formas que son descoloridas y el nombre fino es leptocitos. Leptocitos. Entonces, un reporte digno, fino, es este. Nada de microcitosis, hipocromía, ni isocitos, no sirve. Usted necesita un reporte elegante, descriptivo, con una tendencia de diagnóstico, con sugerencia de pruebas. Y no tengan miedo, porque es otra de las cosas que tenemos como químicos. Es que si yo le digo, el doctor se va a enojar, pues que se enoje. Usted no trabaja para el doctor. Nosotros no trabajamos para los doctores. Nosotros trabajamos para los pacientes. Ellos son los patrones. Por lo tanto, pues hay que echarle ganas, ¿no? ¿Cómo? Sugiriendo pruebas. Pues es que el doctor se enoja, pues que se enoje, vuelvo a decirlo. Si al paciente le va bien, que sea por mi culpa. Pero si le va mal, que no sea por mi culpa. No tengan miedo. No tengan miedo. Este reporte tiene una tendencia de diagnóstico, tiene sugerencias de pruebas. Una sugerencia es una invitación a hacer algo, obviamente es una orden, pero se escucha más bonito, se sugiere. Y fíjense, con la finalidad de confirmar o descartar algo. Y esto lo digo para que usted se vea humilde, porque realmente cuando usted aprende a dominar las formas, tiene diagnóstico. Ojo, tiene un diagnóstico. Y ese es el lenguaje médico. Los doctores hablan compatible, comprobable, tal. Es un juego de palabras nada más. Hay que aprender a jugar con las palabras. Y es un reporte que créanme que ha tenido muy buena aceptación aquí en nuestro país y obviamente en Sudamérica, que es donde hemos tenido la oportunidad de estar. Amigo, es que usted tiene una forma de reporte muy diferente a la como se hace. Claro,
porque tratamos de apoyar al diagnóstico. No me quedo con observaciones aisladas. Yo interpreto los números, interpreto la morfología y sugiero un probable diagnóstico. Entonces, eso que acabamos de ver, mis amigos, es una deficiencia de hierro. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué la deficiencia de hierro es causa de anemia? También es una respuesta muy simple. Para que nosotros empecemos a producir hemoglobina, dijimos, necesitamos hierro, protoporfirina y cadenas globínicas. El hierro es como un novio. La protoporfirina es como una novia. ¿Dónde se casan los novios? En una iglesia. Si lo llevamos a nivel celular, la iglesia es la mitocondria. Y existe un padre que los casa. Y ese padre que los casa se llama hemesintetasa. Y quiere decir que casa el hierro con la protoporfirina para formar los grupos M. Hemesintetasa. Fíjese bien complicada la cosa. Entonces, cuando a una persona le falta el hierro, la lógica es, si no tengo hierro, si no tengo el novio, ¿para qué quiero a la novia? Es un sinsentido, no tengo con quién casarla. Entonces, en la deficiencia de hierro pasa lo siguiente. Cuando no hay hierro, no hay protoporfirina. Así de simple. Si no hay hierro, no hay protoporfirina. Si ya no tengo protoporfirina, ni tampoco tengo hierro, no formo los grupos M. Y si no tengo los grupos M, no produzco cadenas globínicas. Y si no hay cadenas globínicas, ni tampoco hay grupos M, pues no hay hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, el glóbulo rojo no crece. Es chiquito y es descolorido. Por lo tanto, al ser chiquito y descolorido, transporta poco oxígeno a los tejidos. Y el oxígeno sirve para producir energía. Esta es la razón por la cual la gente que tiene anemia se siente cansada, porque no produce energía. Esto es fácil, mis amigos, si lo relacionamos con cosas de la vida. Entonces ahora ya va a decir, cuando vaya a una iglesia, la iglesia, la mitocondria, el novio, hierro, la novia, protoporfirina, el padre, hemesintetasa. Se casaron y salen de la iglesia a la explanada y la gente les empieza a aventar el arroz. El arroz, mis amigos, vienen siendo las cadenas globínicas. Oye, ¿cuándo sabemos que tenemos que aventar el arroz? Cuando salen los novios. Oye, y si no salen los novios, pues nos avientan el arroz. Es decir, si no hay grupos M, no se producen cadenas globínicas. Fácil, ¿no? Entonces, mis amigos tienen que hacer cinéticas de hierro. Talasemias es otro de los tipos de anemias que están dentro de las microcíticas hipocrómicas. Las talasemias en griego, o la palabra talasemia en griego, significa anemias del mar, porque son enfermedades que fueron diagnosticadas en zonas cercanas al mar Mediterráneo. Y las talasemias reciben su nombre dependiendo de las cadenas globínicas que falten. Si faltan las cadenas beta, se llaman betas talasemias. Si faltan las alfas, alfas talasemias. Y así sucesivamente se van nombrando. Aquí lo que pasa es que hay deficiencia de otra cosa. No es el hierro, porque si faltara el hierro, se llamaría deficiencia de hierro. Aquí lo que falta es otra parte constitutiva para formar moléculas de hemoglobina o formar la hemoglobina, que son las cadenas globínicas. Tampoco es algo muy complejo, ¿eh? Entonces, yo puedo tener talasemias beta, talasemias alfa, delta beta, epsilon gamma delta beta, hemoglobina Lepor, hemoglobina E, son varias. No se me estresen tampoco. Las más importantes por mucho son las betas, en México y en el mundo. Beta es la más frecuente. Pero también las talasemias se clasifican de acuerdo a su gravedad en tres tipos: menor, intermedia y mayor.
una no grave, una medio grave y otra muy grave. Aquí de lo que se trata es de diagnosticar a las formas no graves para que dos talasémicos menores, pues si es que se encuentran en este mundo, piensen para tener hijos. Se trata de mejorar la especie, no pasarse a traer entre las patas a la especie. Y los responsables de que haya casos muy graves somos nosotros, los químicos, por no hacer la chamba, por no decir las cosas, porque me tembló la mano. Y eso obviamente no está bien. Por eso me da mucho gusto que estén aquí y que queramos aprender un poquito más y que se den cuenta que esto no es tan difícil como parece, simplemente hay que saber entrarle. Y es lo que vamos a tratar de enseñarles en este tiempecito. ¿Ok? Y entonces tenemos lo siguiente. Paciente femenino de 35 años de ascendencia francesa. Ahora resulta que aparte de la edad, el sexo, la altura a la cual viven los pacientes, también tengo que preocuparme por saber de dónde son o de qué ascendencia son. Claro, porque eso es más fácil. Eso me ayuda. El apellido del paciente me puede denotar posiblemente su ascendencia. En este caso, esta personita que estamos estudiando aquí se apellida Martel. Martel, una persona de ascendencia francesa. Pero miren, analicemos los numeritos. 13.5 gramos de hemoglobina, que para el valor de referencia está perfecto, no tiene anemia. No tiene anemia, pero quiero que noten el volumen corpuscular medio, el cual es de 62, cuando ya quedamos que lo mínimo es 83. Ah, son glóbulos rojos chiquitos, ¿verdad? Sí. Concentración media de hemoglobina corpuscular, la de 4 letras, 31.5. Ah, mira, está poquito por debajo de lo esperado, pero poquito, claro. Pero ¿por qué si son chiquitos, porque el volumen es bajo, no son tan descoloridos? Porque tiene 6.2 millones de litros. Son muchos. El valor normal es hasta 5.8 en mi zona, vuelvo a decirlo. Si esta persona vive a nivel dermal, tiene menos glóbulos rojos, el máximo 5.5. Pero bueno, ya después nos metemos con otros valores. Ahorita quiero que noten lo siguiente. Hay microcitosis, hay hipocromía, pero también hay aumento de litros. Estos numeritos gritan que se trata de una probable talasemia menor. Menor porque tiene más de 10 gramos de hemoglobina, así se clasifican. Más de 10 es una talasemia menor. Entonces, desde que ustedes empiezan a ver numeritos, dicen a ver microcitosis, hipocromía, aumento de eritros, frotis. Quiero que noten algo interesante, que hay células que tienen hemoglobina como un puntito en el centro, que se llaman codocitos. Hay células descoloridas, sí, pero hay otros que son codocitos. Incluso en la fotografía se ve una célula que tiene unos puntitos como azules. Eso es basofilia difusa, digo, es punteado basófilo. Y ese punteado basófilo sugiere que la talasemia sea beta. Miren que está un poquito más claro. Pongo varias fotografías porque no quiero que se queden con la idea de que todos los casos son iguales. Este caso tiene muchos más codocitos que son más obvios. Y esto no se ve tanto en una deficiencia de hierro. Entonces, la marca diagnóstica son los codocitos, miren, que son eritrocitos que tienen como hemoglobina en el centro, rodeada de un halo claro. Codocitos, ya, sí, es cierto. Entonces, si tengo microcitosis, hipocromía, aumento de eritros, presencia de codos, eso es una probable talasemia. Esto es una probable talasemia menor porque tiene más de 10 gramos de hemoglobina. Y las talasemias son hereditarias. El patrón de herencia es autosómico dominante, que quiere decir
que si yo tengo talasemia, mi papá o mi mamá la tienen. Si no la tuvieran, algo pasó ahí, porque es herencia directa. No es grave, no, no es grave. Son pacientes asintomáticos, pero tienen un detalle, el cual hay que diagnosticar. Entonces, yo voy a sugerirle al doctor que practique cinética de hierro, electroforesis de hemoglobina, que es la que me va a dar el diagnóstico, y un estudio familiar. Dicho de una manera más simplista. Papá, cáigale para acá, jefa, cáigale para acá. Si este pacientito tiene, usted o usted tienen talasemia. ¿Se agravan? No. Un paciente que tiene talasemia menor, toda su vida tiene menor. Pero sí es importante que el día de mañana que quiera formar una familia, estudie a su pareja. Por eso en los prenupciales debería de exigirse un biomio, precisamente para eso, para evitar formas graves. Esto no está mal, esto no es grave, ni se espanten. ¿Cómo los tratan? Nada, no necesitan tratamiento. Tienen una cinética de hierro normal, por cierto, y en el caso de las beta, como en este caso, tienen elevación de hemoglobina A2. Y apúntele, hemoglobina A2 en un rango del 4 al 7% es diagnóstico de beta talasemia. A2 del 4 al 7 es beta talasemia. Considerando como normal que nosotros tenemos hemoglobina A2, que es una prueba que se detecta en electroforesis, una cantidad de hemoglobina, lo normal es del 2 al 3%. Pero cuando se encuentra en un rango puntual del 4 máximo al 7, es beta talasemia. Pero ¿qué pasaría si dos personas con el mismo problema se conocen, se gustan y hacen sus cosas y tienen un hijo? Eso es lo que pasa. Paciente femenina de 10 años con historia de ictericia, se pone amarilla, desde los 6 meses de vida, desde muy pequeñita empezó con las broncas, un notable pato y esplenomegalia, le creció el hígado y el vaso, abombamiento craneal, la frentecita se le botaba y tenía también otras alteraciones óseas, unas deformidades, además de palidez y transfundida periódicamente, con todos los riesgos que involucra la transfusión. Se hace un abdomen y después de la transfusión tuvo la gloriosa cantidad de 4.5 gramos de hemoglobina. Es un insulto eso de hemoglobina. 4.5 es muy baja. Imagínense cuánto tenía, porque aún transfundida tenía eso. Y entonces tenemos igual anemia microcítica hipocrómica. Muy grave. A esos pacientitos les sobra el hierro. Y eso es muy grave. Es mejor que falte y no que sobre. Entonces, esta pequeña tiene esta forma de células al microscopio. Esto, mis queridos amigos, es un festín para el ojo. ¿Por qué? Porque vemos codocitos, poiquilocitos, esferocitos, dacriocitos, todo hay, leptocitos. Para los amantes de la morfología, como un servidor dice, ¡ah, qué bonito frotis! Todas las alteraciones están aquí juntas. Para mí sí, pero para los pacientes no. No me gusta tomarle muestra a los niños, yo soy muy chillón. Los que me conocen al profe, ¿no? Cotorro y así. Yo tengo mi lado sensible, la verdad, y no me gusta tomarle muestra a los niños. ¿Por qué? Porque a veces se detectan enfermedades y no me gusta. Y esta es una de las personitas que me tocó estudiarla y se quedó marcado en mí las palabras que dijo. Y lo que dijo fue, ¿por qué yo, papá? Porque iba con su papá. ¿Por qué yo, papá? ¿Por qué los demás niños se burlan de mi papá? ¿Por qué yo no puedo correr como los demás niños?
Eso, mis queridos amigos, dobla a cualquiera, porque esa pequeña no tenía nivel en el entierro, simplemente fue producto del desconocimiento. ¿Qué calidad de vida le esperaba a esta paciente? Una pequeña, con un cuadro anémico severo, con hemólisis severa, con vaso crecido, hígado crecido, deformidades óseas, y todo porque pues, no se hizo la chamba. Nadie hizo su chamba. Alguna vez me preguntaban, oye, ¿cómo cuántos años viven, profe? La pregunta no es cuántos años viven, sino cómo viven. La niña decía, papá, ya no quiero que me metan sangre, ya no quiero estar internada. Ahí fue donde uno empieza a reafirmar el gran compromiso que tengo para con todos ustedes, mis amigos, enseñarles. Lo poco que sé, lo pongo a su disposición. Y incluso vayan apuntándole por ahí, por favor. 22 92 50 55 15. 22 92 50 55 15, el teléfono personal de un servidor. ¿Tienen dudas de un caso? Mándenme un WhatsApp. Ahí voy a estar para ustedes. Me gusta ayudar, me gusta aprender y yo aprendo de esto. Si ustedes piensan que uno es el profesor, están equivocados. Yo soy el eterno alumno que se disfraza de profesor. Tengo que volverme lo suficientemente entendible para que ustedes aprendan. Y si quieren realmente aprender, deben enseñar. El verdadero aprendizaje es enseñar. Entonces, mis amigos, estas formas de codos, poiquilos, esferos, leptos, es un cuadro talasémico. Y a estos pacientes les sobra el hierro. Y ese hierro en exceso se va a acumular en el riñón, en el corazón, en el pulmón, en el páncreas, causando a la larga un daño multiorgánico. Tienen muchos problemas, muchísimos problemas. Estos casos no deberían de existir porque alguien tuvo que haber diagnosticado las formas no graves y tuvo que haberle dicho a los futuros contrayentes, ¿sabe qué? Mire, usted tiene talasemia, usted también, las probabilidades de que tengan un hijo con esas características así existen, pero nadie dijo nada. Por lo tanto, a los pacientes pues, les va mal, muy mal. Entonces, este caso tuvo hemoglobina 2 del 7%. Entonces ya quedamos a 2 del 4 al 7 es beta. Y como tiene 4 gramos de hemoglobina, es muy baja, se convierte en una beta talasemia mayor, que es el tipo de anemia más severa que existe en el ser humano en la forma hereditaria. Otro, chica de 16 años, asintomática, originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, se realiza un check-up. Y usted se preguntará, ¿por qué es importante? Ahora resulta, ¿dónde es el paciente? Pues tiene mucho que ver. La hemato no es difícil. Simplemente es que no sabemos cómo entrarle. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que ahora vamos a hablar de las talasemias alfa. Y las talasemias alfa son más frecuentes en el Pacífico mexicano. Pues es muy importante saber de dónde es, porque eso me puede apoyar un poquito para tratar de dar con el diagnóstico. De todas maneras, hay que hacer todo el protocolo, pero si usted sigue el orden, va a tener resultados. La disciplina vence a la inteligencia. La disciplina vence a la inteligencia. A lo mejor yo no soy el mejor, pero dirían por ahí en mi pueblo, pero soy aferrado. Le echo galla, le echo ganas. Y eso va a hacer que yo sea bueno, porque soy constante, soy disciplinado y el orden trae frutos. 14 gramos de hemoglobina, está perfecto. Está muy bien, chava.
La paciente, 14, está re bien. Pero otra vez, volumen de 66, concentración de 31. Hay microcitosis, hay hipocromía y miren otra vez, 6.6 millones de litros tan altos. Entonces ya dijimos microcitosis, hipocromía, aumento de eritros, presencia de codos, miren los que están aquí, talasemia, otra bendita talasemia. Por esos números no puedo saber si es alfa o beta o delta, no, no sé, no puedo, necesito más pruebas. Y siempre nosotros hacemos en el laboratorio la tinción de reticulocitos, que es una prueba que todos tendríamos que estar haciendo, me la pidan o no. Y quiero que noten la célula central, que se ve más intensamente de color. Y quiero que noten que se ve en ese puntilleo homogéneo que simula una pelotita de golf. En el bajo mundo le decimos la morita. El que está a un lado izquierdo es un reticulocito. No se parecen. El otro es como una morita. Entonces, cuando yo tengo esta morita, válgase la expresión, esto grita que es una talasemia alfa. Esto grita que es una alfa talasemia menor porque tiene más de 10 gramos de hemoglobina. Fácil, ¿no? Hay que hacer electroforesis, hay que hacer estudio familiar, hay que hacer cinética de hierro y ya quedamos que todas las talasemias menores tienen una cinética de hierro normal. Esto tiene una electroforesis normal, pero con la morita hacen el diagnóstico de talasemia alfa. Otro, otra pequeña de 10 años, Tepic, Nayarit. Otra vez el Pacífico, no es de a gratis que le ponga yo esto, mis amigos. Tiene 8.9 gramos de hemoglobina, 61.6, 28.1. Otra vez, anemia microcítica hipocrómica. Anemia microcítica hipocrómica. Pero miren ahora, otra vez tengo codocitos, que son las células que tienen hemoglobina en el centro, pedazos de eritrocitos que se llaman poiquilocitos, y esto amerita pensar en un cuadro talasémico. Como tiene 9 gramos de hemoglobina, prácticamente 9, cae dentro del grupo de las intermedias. Las intermedias tienen hemoglobina de 6, pero menos de 10. Hacemos la tinción para reticulocitos y ahora encontramos muchas como moritas. Y esto es diagnóstico de alfa-talasemia. Igual, como ya lo habíamos dicho, más que aquí hay más. Y como tiene 9 gramos de hemoglobina, alfa-talasemia intermedia. O también llamada enfermedad por hemoglobina H. Entonces, ahí vamos. No es tan complicada la cosa, creo yo. No es tan complicada. Ahora, cambiemos de grupo. Ahora vamos a hablar de las normo-normo. Vamos a hablar de las normo-normo. En donde, como su clasificación lo indica, son eritrocitos de tamaño normal con el color normal. Tamaño normal con color normal. Entonces, ahora, ¿por qué hay anemia? Si son de tamaño normal con el color normal. Fácil, porque son pocos. Y apúntele, las anemias normo-normo se producen por disminución de eritritos. Las normo-normos se producen por disminución de eritrocitos. Hay que buscar la causa. Y hay tres razones básicas o fundamentales por las cuales las personas tienen menos eritrocitos. Uno, los está rompiendo, los está destruyendo, y esas son anemias hemolíticas, o no los está produciendo, anemias por defecto de producción, o se le están saliendo, es decir, tienen sangrados, pero sangrados importantes, buenos, sangrados buenos. Entonces, hay que empezar a hacer un diagnóstico diferencial y entonces ahí los reticulocitos son muy importantes. Un paciente con eritrocitos bajos, con retis altos, pues podríamos pensar en un cuadro hemolítico.
Eritros bajos con retis bajos, pensamos en un defecto de producción y las dos causas de defecto de producción más importantes son la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica y el hipotiroidismo, el cual, por cierto, está íntimamente asociado al género femenino. Por eso es muy importante sexo de los pacientes. Ahorita vamos a hablar de los defectos de membrana más importantes, que son la esferocitosis. Y aquí está, miren, masculino de 8 años con historia de ictericia, desde el nacimiento, discreto crecimiento del vaso y fue diagnosticado como hepatitis porque se puso amarillo. Y quiero que noten esto, tiene 8.9 gramos de hemoglobina, lo cual es bajo, pero tiene un volumen de 83.9 que cae dentro del rango normal y una concentración un poquito por afuera de lo esperado. Pero para fines prácticos vamos a englobarla en anemia normocítica normocrómica. Ya quedamos que hay anemia porque tiene pocos glóbulos rojos, 3.4 millones, reticulocitos en un conteo absoluto, que es lo que tienen que hacer ustedes, 200,000, es decir, tiene el doble de lo que debería tener. Ahora, frotis, ¿qué es lo que nos da el diagnóstico? Quiero que noten en una panorámica que se ven células incluso más teñidas de lo normal. Estos, mis amigos, son los esferocitos. Entonces, por la edad, aquí está otro caso, por la edad, que son estos eritrocitos más coloridos y obviamente más chiquitos. Estos son esferocitos y por la edad podríamos pensar en una esferocitosis hereditaria. Por lo tanto, como decimos hereditaria, hay que estudiar a los papás. El patrón de herencia también es autosómico dominante, entonces lo esperado es que uno de los padres tenga lo mismo. Miren, otro caso, esferocitos. Usted ve esto, si es un niño, piensen de entrada esferocitosis hereditaria y como regla, siempre que tengamos esferocitos, hay que hacer CUMS directo. Siempre, es una regla. Siempre que haya esferocitos, hay que hacer CUMS directo. Siempre que haya eritroblastos, siempre que haya eritroblastos, también hay que hacer un CUMS directo. Quiero también con esta diapositiva dejar en claro algo que a lo mejor no habíamos pensado. El hecho de que un paciente tenga una biome normal, numéricamente normal, no garantiza que no tenga nada. Aguas con eso. Porque miren, este paciente masculino de 38 años, asintomático, se hace estudios de rutina, numéricamente todo está bien, salvo que los retículos están un poquito por afuera de lo normal, nada de que alarmarse, pero miren la extensión. Los glóbulos rojos, no sé ustedes, pero sí son alargados. Y esta morfología es diagnóstica de eliptocitosis hereditaria. ¿No hay alguna otra situación que condicione estas mismas formas? Aquí no hay un diagnóstico diferencial. Esto es una eliptocitosis hereditaria, el patrón de herencia también es autosómico dominante, por lo tanto, uno de los padres tiene lo mismo, entonces los químicos, claro que podemos hacer diagnósticos. El problema para estos pacientes es que tienen problemas o mutaciones en las alfa-espectrinas, que son proteínas del citoesqueleto. En el caso de la esferocitosis es deficiencia de anquirina, proteína de la banda 3, proteína 4.2 y casos más raros, beta-espectrina. Aquí es mutaciones en las alfa-espectrinas. Pequeña de 7 años, otra vez ictericia, otra vez esplenomegalia, se realizan estudios urgentes y tiene 6 gramitos de hemoglobina y es volumen de 93, normo, concentración de 33, normo, pero tiene 2 millones, por eso hay anemia. Reticulocitos de 236,000, pero miren, importante, una inducción positiva. Todas las citometrías hemáticas, mis amigos, deberían de llevar una inducción. Frotis. Este es un drepanocyto de super lujo, como un plátano. Aquí está otro.
Estos son de los diagnósticos más papitas que pueden existir, porque al momento de que el paciente tiene anemia, con eritritos bajos, con retis altos, ictericia, esplenomegalia y células que parecen como plátanos en el frotis, que son drepanocitos, es un homocigoto para hemoglobina S. Hay que hacer electroforesis, hay que hacer estudio familiar, porque cuando ustedes tienen un paciente homocigoto, este deriva de dos papás que son heterocigotos y que seguramente no lo sabían. Por eso no lo sabían. Por eso es importante que todos hagamos un, una prueba que se llama inducción de drepanocitos. Me la pidan o no, ¿eh? Pero prepárense para que nunca se la pidan. Por eso es chamba de nosotros los químicos. Los pacientes con hemoglobina S, porque así se nombra, y S viene de slow, es una hemoglobina lenta, se produce porque hay una mutación que cambia el aminoácido número 6 en las cadenas globínicas beta. El cambio del aminoácido número 6 en las cadenas globínicas beta, que debió ser ácido glutámico, este fue cambiado por valina. Nada más cambió un aminoácido en la proteína y hay un montón de problemas. ¿Por qué? Porque se convierte en un cuadro hemolítico severo. Y un homocigoto, como lo estamos viendo aquí, tiene prácticamente toda la hemoglobina S, slow, 97%, y deriva de dos papás que son heterocigotos, en donde más o menos un heterocigoto tiene del 35 al 50% de hemoglobina S, 35 al 50. El defecto molecular, ya lo dijimos, glutámico cambiado por valina. Broncas para estos pacientes, crisis de vasooclusión, que pueden ser mortales. Estos crisis vasooclusivas pueden ser en el ojo, en el riñón, en el pulmón, en el corazón, cerebro, donde sea. Y la severidad o el daño colateral, pues es muy variable. De donde provienen de papás que tienen biomes normales. Por eso dije, no me garantiza nada que nosotros tengamos numéricamente todo dentro de lo esperado. Este paciente tiene una biome normal, una biome normal, nada más que tiene una inducción positiva. Si usted le quita la célula del centro, que es un eritrocito con hemoglobina polarizada, todo lo demás es normal. Si le quitan esta célula alargada del centro, que es un drepanocito, lo cual no es tan común, es algo normal. Si le quita las células que están en el centro, un poquito más coloridas, todo lo demás es normal. Es decir, son sutilezas de la morfología. Entonces, para que usted no se queme los ojos de a gratis, sugiero que implemente la técnica de inducción. Y miren, es una práctica que se hace en el laboratorio, en donde nosotros colocamos sangre del paciente con una solución de metabisulfito de sodio del 2%, se sella con parafina, se deja reposar y después de cierto tiempo se revisa el microscopio y quiero que noten que las células que deberían ser redondas se empiezan a deformar, miren, prácticamente todas se deforman. Esto quiere decir que este paciente tiene hemoglobina S. Por lo tanto, es un heterocigoto para la enfermedad, el cual dijimos que tiene del 35 al 50% de ese, y mucha gente es portadora y no lo sabe. Nadie sabe que tiene hemoglobina S hasta que no se hace la inducción. Entonces hay que ponerle mucha atención. Aquí está la electroforesis en el acetato de celulosa y aquí está, pues, ya determinada en porcentajes. Glutámico por valina. Paciente masculino de 20 años con historia de ictericia intermitente, hemoglobinuria, y el paciente dice que se pone más mal cuando consume habas, salsas picantes o carne al pastor. 10 de hemoglobina, anemia, volumen normal, concentración normal, pero obviamente disminución de eritrocitos, retis aumentados, pero quiero que noten ahora esto, que los glóbulos rojos, al menos los del centro, literalmente parece que los mordieron. No pregunten, literalmente los mordieron. Los macrófagos muerden a los eritrocitos porque la membrana se oxida y estas células son degmasitos. Una panorámica
degmacitos, hay varios degmacitos. Y usted, cuando usted tenga degmacitos en un frotis, más hombre, porque eso está ligado al sexo, piensen en deficiencia de glucosa 6-fosfato. Deficiencia de glucosa 6-fosfato. Este paciente lo que tuvo fue una anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato. Entonces, como hemos estado viendo hasta ahorita, mis queridos amigos, es que los glóbulos rojos tienen diferentes formas y que cada una se va asociando a diferentes diagnósticos. Paciente femenina de 2 años, urgencias, fiebre, diarrea, por eso es importante la clínica. Hasta ahorita únicamente habíamos tocado anemia, pero aquí también se asocia al cuadro anémico la disminución de plaquetas de 56,000. Si usted tiene ese binomio de anemia más plaquetopenia, póngale mucha atención porque habría que buscar intencionalmente este tipo de eritrocitos como los del centro, que es como un triangulito, que se llama esquizocito. Y usted tiene estas formas como triangulitos, que están bien más cerquita. Hay esferocitos, pero el que lleva mano se llaman esquizocitos. Estamos frente a un cuadro de anemia hemolítica microangiopática. Y aquí, como se trata de una niña con un cuadro de Raynaud, seguramente una infección por Shigella o Salmonella que lo convierte en síndrome urémico hemolítico. Si esta misma morfología fuera una embarazada, se convierte en eclampsia. Si fuera una mujer con cambios de conducta que se confunde con esquizofrenia, sería púrpura trombocitopénica trombótica. Si fuera un paciente séptico, se convierte en coagulación intravascular diseminada. El frotis es prácticamente muy similar. Simplemente tengo que acompañarlo de historia clínica. Dentro de los vasos sanguíneos se empiezan a formar redes de fibrina que van fragmentando a los glóbulos rojos. Si quieren un nombre genérico, se va a llamar anemia hemolítica microangiopática, que es la presencia de esquizocitos. Eh, Otro caso, 65 años, ya una persona adulta, ictericia, tiene anemia, el volumen es un poquito alto, 105, pero como los retis son de 256,000, si ustedes tienen un volumen alto con retis altos, es una falsa macrocitosis. Ojo con eso. Volumen alto con retis altos, falsa macrocitosis. Hacemos el extendido y nuevamente empezamos a encontrar esferocitos, que son los eritrocitos chiquitos más coloridos. Y como ya apuntaron que siempre que hay esferocitos hay que hacer CUMS, les presento un CUMS positivo. Por lo tanto, hay que hacer el diagnóstico con el CUMS y se convierte en anemia hemolítica autoinmune. Este otro caso, presencia de esferocitos. Y bueno, ya para terminar, mis queridos amigos, último caso. Femenina de 73 años que entra al servicio de urgencias por presentar fiebre. Y miren cómo dio la biometría, hemoglobina de 11, volumen alto, y el equipo no dio las concentraciones. Obviamente usted no puede reportar eso porque es una biome que no tiene valores creíbles. Hay que calentarla a 37 grados durante unos 30 minutos y calentada dio así, corrigió. Y el frotis es algo similar a esto. Estos son crioaglutininas. Una morfología con esta es diagnóstica de anemia hemolítica por crioaglutininas. Por muy feo que hagamos los frotis, esto es así. Esto es así. Y ya para acabar, mis amigos, como dato cultural, siempre que haya crioaglutininas, hay que hacer anticuerpos antimicoplasma pneumoniae. Anticuerpos antimicoplasma pneumoniae, porque es el agente causal de las crioaglutininas.
Entonces, mis queridos amigos, pues es un placer haber estado con todos ustedes. Cualquier duda, estoy a sus órdenes al teléfono 2292 50 55 15. Reciban un fuerte abrazo desde Coatepec, Veracruz, México, la tierra del buen café. Nos estamos viendo pronto, mis amigos. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga.